Biden llama a Putin criminal de guerra y el Kremlin lo considera imperdonable e inaceptable. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado al mandatario ruso Vladimir Putin criminal de guerra ante la prensa después de que se anunciara el envío de drones a Ucrania para defenderse de la invasión y que servirán para asestar un golpe a Rusia. Por su parte, el Kremlin consideró inaceptable e imperdonable la declaración del presidente estadounidense. Consideramos inaceptable e imperdonable semejante retórica por parte del jefe de un Estado cuyas bombas mataron a centenares de miles de personas en todo el mundo, declaró el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov en referencia a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. También el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y el presidente de España, Pedro Sánchez, han pedido la investigación de Vladimir Putin por posibles crímenes de guerra en Ucrania. A lo largo de muchos años, Putin ha tratado de debilitar a la Unión Europea. Y lo ha hecho de múltiples maneras. Todos los instrumentos, todas las herramientas que ha tenido a su alcance los ha utilizado en esto que ahora ya conocemos comúnmente el conjunto de ciudadanos y ciudadanas como las guerras o la guerra híbrida, ¿no? Desde luego lo ha hecho con la desinformación, lo ha hecho también con los ciberataques y ahora está utilizando elementos diversos como puedan ser las fuentes de energías o instrumentos más clásicos como pueda ser la invasión unilateral, ilegal e injustificada por parte de Rusia hacia Ucrania. Pero tenemos que ser conscientes de cuál es el origen de todo este conflicto, el por qué Putin invade Ucrania. Y creo que ayer el presidente Zelensky fue bastante claro en su diagnóstico. Ataca a Ucrania porque Putin percibe como una amenaza la consolidación de procesos democráticos en países como Ucrania. Putin ataca o trata de debilitar en consecuencia a la Unión Europea porque considera que es una amenaza la consolidación de un proyecto geopolítico a escala global como el que representa la Unión Europea, fundamentado en principios y en valores opuestos a su régimen en Rusia, que son el respeto a los derechos humanos, las libertades, la democracia, la justicia social. Y, por tanto, los europeos tenemos que ser conscientes de cuál es el diagnóstico y, por tanto, estar unidos, como lo hemos estado desde el principio de esta invasión, todos los gobiernos y todas las sociedades en torno a sus gobiernos. Creo que el error que ha cometido Putin ha sido pensar que íbamos a actuar de manera dividida, separada, el conjunto de la comunidad internacional, los aliados en la OTAN y también, lógicamente, la Unión Europea. Ha sido todo lo contrario. Ha habido una unidad en la condena. Rumanía, España y otros tantos países, casi una cuarentena de países, se han adherido formalmente a la petición de que el fiscal de la Corte Penal Internacional investigue los supuestos casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio que está perpetrando el régimen ruso en Ucrania. Por tanto, unanimidad en la condena a esta invasión ilegal, injusta e injustificada. En segundo lugar, unidad también en torno a la solidaridad para con el pueblo ucraniano. Estamos no solamente desde la Unión Europea, sino también desde el punto de vista bilateral, todos los países suministrando material bélico, material militar defensivo, ofensivo y sin duda alguna también ayuda humanitaria. En el caso de España, recientemente hemos aprobado el mayor paquete de ayuda humanitaria nunca desplegado en un solo país por importe de 23 millones de euros para Ucrania. Y, sin duda alguna, también le he trasladado al presidente Iohannis la absoluta solidaridad del pueblo español con no solamente el flujo de refugiados que está saliendo de Ucrania, sino también con aquellos países que, por cuestiones geográficas y por la propia solidaridad del pueblo rumano, como otros tantos, están acogiendo y recibiendo a todos estos refugiados y refugiadas. Desde luego, España va a continuar dando ejemplo en la recepción de los refugiados y refugiadas de Ucrania, y no solamente que estén saliendo de Ucrania, sino que también ahora mismo están en Moldavia. Hace muy pocas semanas tuve ocasión de poder hablar con la presidenta y le trasladé, lógicamente, la solidaridad del pueblo español. Ayer mismo estuvo el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España en Moldavia y van a ser 1000 los refugiados ucranianos que están ahora mismo en Moldavia que vamos a trasladar a España en ese ejercicio de solidaridad común, conjunta, que tenemos que dar el conjunto de países de la Unión Europea. Y, finalmente, unidad en las sanciones, porque creo que es importante trasladar dos mensajes a Putin y a su oligarquía. La primera es
que el paquete de sanciones va a continuar aumentando. Hemos esta semana aprobado un nuevo paquete de sanciones muy duras contra el régimen de Putin, contra su oligarquía y, lógicamente, también contra la economía rusa, y que, además, esas sanciones se van a aplicar. En el caso de España, ya estamos aplicando duras sanciones sobre intereses y propiedades inmobiliarias de la oligarquía rusa en nuestro país. Por tanto, creo que todos podemos convenir en que Putin ha cometido 3 errores que yo creo que se revelan como dramáticos para sus intereses. El primero es la resistencia encomiable del gobierno de Ucrania, de su presidente Zelensky y del conjunto de la sociedad ucraniana en la respuesta a la invasión por parte de las tropas rusas. Estoy convencido de que no pensaba que iba a haber ese nivel de resistencia, y creo que esto es algo que tenemos que reconocer la comunidad internacional por lo encomiable y la valentía y el coraje que están mostrando el gobierno ucraniano y la sociedad ucraniana en la defensa de la libertad, de la integridad territorial, de la soberanía nacional, de su proceso de democratización y de consolidación de esa democracia. En segundo lugar, creo que Putin se ha equivocado desde un punto de vista estratégico al pensar que la comunidad internacional, la OTAN y la Unión Europea no íbamos a actuar de manera unida, y creo que es algo que estamos demostrando al conjunto de la comunidad internacional. En la Asamblea General de Naciones Unidas hace escasos días la mayor parte de los países aprobó la condena unánime a esta intervención militar, y a nivel de la Alianza Atlántica y también a nivel de la Unión Europea estamos haciendo lo propio. Creo que es importante porque el mensaje de unidad de la comunidad internacional, de los aliados en el marco de la Alianza Atlántica y, sin duda alguna, de la Unión Europea, es el mejor activo, el mayor activo y la mejor garantía de seguridad frente a este ataque que está perpetrando Putin hacia un país libre e independiente como es Ucrania. Pero lo que sí que es evidente es que Europa hoy está más unida, como lo estuvo en la pandemia y como lo está ahora mismo en la guerra. Y lo que tenemos que ser conscientes desde los Estados miembros de la Unión Europea es que si el desafío que está perpetrando Putin a la Unión Europea es un desafío definitorio sobre lo que representa la Unión Europea, sus valores, sus principios y su proyecto político, la Unión Europea lo que debe hacer es reforzar sus capacidades. Lo tiene que hacer en el ámbito de la defensa. Sin duda alguna, la próxima semana los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa van a aprobar, esperemos, esa estrategia nueva de la Unión Europea para los próximos años en el ámbito de la defensa, de reforzar nuestra política exterior y de seguridad común. En segundo lugar, la complementariedad con la OTAN, con la Alianza Atlántica, y para eso es muy importante la cumbre que se va a celebrar en Madrid, en la capital de España, el próximo mes de junio, donde vamos a definir cuál es el horizonte estratégico de la OTAN para los próximos 10 años, hasta el año 2030. Y, en segundo lugar, sobre la energía. Creo que es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión que evidentemente está afectando ya no solamente a las pequeñas y medianas empresas, a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea, sino también, lógicamente, a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos y que ya vienen sufriendo las consecuencias de otra crisis de la cual todavía no hemos salido, como es la pandemia del COVID-19. En ese sentido, quiero defender la posición que el Gobierno de Rumanía, el presidente Iohannis y yo mismo, desde diciembre del año pasado, que enviamos junto con otros tantos países de la Unión Europea una carta a la Comisión para actuar de manera rápida en esta conexión que existe entre la evolución del precio del gas y la evolución del precio de la electricidad. Pero ahora tenemos un consejo bien importante, que es el consejo del 24 y el 25 de marzo, donde ambos gobiernos, el presidente Iohannis y yo mismo, hemos acordado en trabajar conjuntamente para que salga una posición lo más contundente posible, con medidas lo más urgentes y rápidas posibles, para que podamos garantizar unos niveles de precio no tan volátiles, sino mucho más adecuados a las necesidades, lógicamente, y a la defensa de la industria, de la economía y del bienestar de nuestros conciudadanos. Creo que es muy importante el Consejo Europeo que vamos a celebrar el próximo 24 y 25, que ahí se van a definir cuáles son las herramientas que vamos a tener los Estados miembros para hacer frente a esta emergencia en los precios
de la electricidad y la emergencia, lógicamente, en los precios del gas. Y quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la posición tan constructiva y conjunta que estamos manteniendo el Gobierno de Rumanía y el Gobierno de España.